Bienvenidos a una sesión más de nuestro clon Perú Bank. Como ven, en esta sesión todavía estamos utilizando estos assets, pero los vamos a cambiar en este mismo vídeo. Y precisamente por eso es que vamos a empezar. La vez pasada habíamos terminado nuestro componente input, estaba funcionando nuestro botón bonito, teníamos nuestro eliminador de contenido. Y vamos a empezar, como he dicho, por estos iconos que ya no los vamos a utilizar, así que vamos a cambiarlos por unos iconos genéricos que nos provea la librería de React nativo, React Native Vector Icons. Para que ustedes puedan tener acceso a la librería React Native Vector Icons, primero tienen que instalarla. Como ven, yo ya la tengo instalada acá, pero en el caso suyo, si es que no la tienen, deberían hacer npm install save React Native Vector Icons, y con yarn sería yarn add React Native Vector Icons. Eso. Y luego tendrían que linkearlo con React Native link, y se linkearía a su proyecto y ya podrían utilizarlo. Bueno, ya lo tengo instalado acá, por lo tanto vamos a empezar a cambiar estos que actualmente son imágenes fijas por iconos que sean libres de usar, ¿no? Para ello vamos a ir a nuestro card with actions que habíamos hecho al inicio, y este image que actualmente está acá y que está enlazado al estilo action icon va a tener que ser pues cambiado por un icono, y lo vamos a hacer muy simple y muy rápido. Vamos a importar ion icon from React Native Vector Icons, ion icons, y como ya lo tengo importado no me queda nada más que ion icon, el estilo sigue igual, y lo que viene aquí entonces viene a ser un nombre. El nombre para este caso lo podemos encontrar pues de la página de React Native Vector Icons. Pueden entrar a buscarlo ustedes si desean, yo ya lo sé. El nombre es iOS Person Add Outline. Okay. Y finalmente color, que pues va a ser el color blanco, y un tamaño, ¿no? Que había sido 30 previamente, como lo dice acá el estilo. Y simplemente vamos a darle a guardar y a ver qué pasa. Ahí está. Ya tenemos nuestro icono nuevo ahí. Se ve un poco descuadrado, pero ahorita también vamos a arreglar eso. Siguiente viene a ser el siguiente botón. Le vamos a dar nada más su control C, control V, y vamos a cambiarle de nombre nada más. En el caso de este de acá es iOS Headset Outline. Igual actualizamos y ya tenemos un nuevo icono. Y para el último también vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar esta imagen por el ion icon, y su nombre es iOS Ping Outline. Ahí está. Entonces actualizamos y ya tenemos unos iconos similares, no iguales, pero que nos van a hacer la vida más fácil. Queda el siguiente tema, que es que esto se encuentra un poco descuadrado en este momento. Si se dan cuenta, esto no está precisamente en el centro, por decirlo así, como debería, y esto se debe al estilo que se está utilizando, que no se está utilizando, mejor dicho, que es Action Button. Este estilo se aplica al contenedor de estos iconos, como se puede ver acá, que es el Touchable Opacity. Tiene un estilo de Action Button, pero nunca lo estamos utilizando, así que ahora vamos a darle uso para poder centrar estos items. En primer lugar, si se dan cuenta, actualmente si uno da clic, si no se da clic específicamente en el icono, no se dispara la acción que teníamos, que es la de la alerta. El comportamiento que se quiere es que por lo menos hasta las líneas cubra, y cuando uno dé clic en estos espacios en blanco también dispare la acción. Para eso vamos a agregarle un padding un padding horizontal a cada botón. Así se van a agrandar, y digamos de unos 30 píxeles. Ok, como ven ahora, si le doy clic afuera, se dispara la acción igual. Y vamos a alinearlos al centro, ¿no? Porque vemos que está corrido.
Los alineamos con align items y con justify content. Y ya está. ¿Okay? Se encuentran al centro y pues tienen una extensión de sus botones. No necesariamente tengo que presionar el icono exactamente para que se disparen las acciones. Muy bien. Ya terminé con Card with Actions de modificarlo. Ahora vamos a por nuestro logo. Nuestro logo también tiene que cambiar ahorita, porque ya quedamos en que ya no vamos a utilizar assets sobre los cuales no estamos seguros si tenemos pues lo que son los derechos de uso. Entonces, para ello nosotros habíamos creado un componente que se llama logo. En este componente actualmente estamos haciendo uso de la imagen que pues viene a ser precisamente la imagen del logo de este banco, pero ahora en vez de utilizar la imagen como tal, vamos a cambiar todo y vamos a crearlo con texto y con un icono de vector icons, ¿no? Como voy a usar iconos, y una vez voy importando, en este caso voy a utilizar de lo que es Ion Icons, por lo tanto importo desde React Native Vector Icons, Ion Icons, y voy reemplazándolo acá, simplemente vamos a borrar pues esto que se encuentra ahorita, y voy a poner un Ion Icon, cuyo nombre va a ser, bueno, en este caso como se trata de un banco, decidí pues ponerle una tarjeta de crédito, ¿no? Que es iOS Card Outline. El color, pues nadie nos prohíbe de utilizar colores precisamente, así que vamos a coger este azul de acá y vamos a utilizarlo. Y un size, digamos de 40. Vamos a ver cómo queda. Bueno, ya tenemos ahí la tarjetita de crédito. Faltaría nada más poner lo que falta, obviamente, que es los textos. Con textos, bueno, yo lo voy a manejar con textos ahorita. Ustedes, como van a tener el repositorio, son libres de pues implementar o poner el nombre que ustedes quieran. En este caso yo simplemente le voy a llamar text. El primero va a ser logo green, porque va a ser una parte verde del texto, y voy a decir que se llame Perú, que dibuje Perú. Y el siguiente texto también va a tener otro estilo, pero este va a ser styles.logo blue, porque va a ser azul, y va a decir bank. Entonces mi aplicación ahora se llama Perú Bank, como quedamos en el post, en el blog de estos vídeos, de esta serie que estamos haciendo. Y ahora nada más quedaría crear estos estilos, ¿verdad? Vamos a ponerle logo blue, va a tener un color de este mismo azul, puede ser, y va a tener un tamaño de fuente de 40, lo mismo que le pusimos al icono, a la tarjetita. Y el logo green va a ser igual, va a tener un color verde, que puede ser el mismo verde este de acá que habíamos estado usando antes, que era también un color, los colores son libres, y font size 40 también. Ya que está así, actualizamos para ver cómo se ve. Ok, no se ve tan mal. Faltaría centrar la tarjetita con el resto de texto, ¿no? Ya este estilo de texto nosotros ya no lo necesitamos, porque ya no lo estamos utilizando en ningún sitio, así que simplemente lo quito. Tampoco el estilo que se llamaba logo. Lo que sí necesitamos ahora es a nuestro container, vamos a decirle que alinee su contenido en el centro, y para ello utilizamos ya lo que hemos visto en varios vídeos, que es Align Items Center, Justify Content Center, y con eso ya está centrado y tenemos nuestro nuevo logo, Perú Bank, ¿ok? Así que ahora estamos libres de iconos, libres de logos, pero no de colores, ¿ok? Bueno, ya hemos terminado esta parte. Ahora sí, a lo jugoso de este vídeo, que es terminar de hacer estos inputs, vamos a cambiar rapidito a la aplicación original de Interbank para ver cuáles son los que nos faltan. Mira, qué curioso, lo sentimos, estamos en mantenimiento, ok. Bueno, no me dejan quitarlo, pero debajo se ve pues lo que es el componente que vamos a dibujar ahorita, que es un picker y es un input.
Y tenemos abajo otro input, pero que tiene un botoncito a la izquierda y un label a la derecha, que también es un botón, porque su funcionalidad es la de un botón. Y finalmente este botón con gradiente, que pues es característico de esta aplicación. Entonces, a trabajar. Lo que vamos a definir primero es crear pues en nuestra carpeta de inputs, como ya habíamos dicho al inicio, la habíamos creado así genérica porque podían haber muchos tipos de inputs. Y el input que nosotros vamos a crear en este caso tiene que ser un input que tiene estas mismas características. Si se dan cuenta, tiene en esta entrada numérica, tiene este candadito, pero con la única diferencia de que tiene un picker acá. Ok, si regresamos aquí, gracias Interbank, sigue este picker a la izquierda y luego recién viene, podría decirse, el mismo componente de arriba pero a la derecha. Entonces, más que crear un nuevo componente, aunque de pronto podemos hacerlo, vamos creándolo, si no. Vamos a llamarle custom input with write button. Y a este custom input with write button vamos a decirle nosotros que queremos que dibuje pues un componente personalizado a su lado izquierdo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en React y en React Native existe un concepto que se llama los componentes de alto nivel o de alto orden, HOC, High Order Components, que viene a ser pues componentes que envuelven a otros componentes para agregarle funcionalidad o para manejar de otra forma su estado o para proveer de data que de otra forma no se podría. En este caso vamos a hacer una aplicación muy simple de este patrón, por decirlo así, que hay en React, y vamos a exportar aquí una función que va a recibir como parámetros un componente que va a ser el componente envuelto, que le vamos a llamar el wrapped component, y va a recibir también el componente personalizado. Creo que pueden ver por dónde va esto, ¿no? Nuestro wrapped component va a ser este input que ya habíamos creado, un input with write button, y el custom component va a ser un picker. Entonces vamos viendo cómo es que se aplica esto. En vez de retornar JSX como hemos venido haciendo hasta ahora, en esta función que estamos creando vamos a retornar una clase que también va a extender a componente, que viene de React, que por cierto tenemos que importarlo, muy importante. Vamos a importar React y component desde React. Ok, entonces vamos a retornar una clase que extiende a component de React y que pues dentro también es una clase, y ahí recién viene un método de render donde vamos a decirle que vamos a quitar custom props y wrapped props desde lo que son las propiedades que obtiene esta clase. Ahora, esto se ve un poco confuso, ¿no? Vamos avanzando y lo vamos explicando en el camino, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestro render y vamos a retornar cierta cantidad de JSX. Para este caso vamos a retornar un view que va a tener un estilo, va a tener un estilo al que le vamos a llamar styles container igual, y lo vamos a crear por acá. Vamos a importar style sheet desde React nativo para crear nuestro objeto de estilo. Style sheet, create, ahí está, container, ya, muy bien. Este container va a tener que ocupar todo el ancho. Estamos hablando de que este container tiene que ocupar todo el espacio, pero dentro va a tener a este otro input with write button que ya tenemos acá, así que por ese lado vamos viéndolo. Va a tener un ancho al 100%, una altura de 40 píxeles, que es la altura del input que habíamos venido creando, del input with write button. Entonces vamos a hacerlo coincidir por ese lado.
Vamos a decirle a este container que el flex direction tiene que ser row, lo cual es muy cierto porque los componentes tienen que alinearse uno después del otro de forma horizontal. Y vamos a decirle justify content space between, ¿no? Que también es a lo largo del eje X, space between. Tenemos entonces el container. Dentro de este container vamos a tener un view que va a contener al picker y otro view que va a contener al componente envuelto. ¿Cómo así? Este es nuestro container. Dentro vamos a crear un view que va a tener un estilo de, pues, ¿cómo le llamaríamos? Styles, custom component, container, le voy a llamar, ok. Y aquí dentro va a venir este custom component que estamos recibiendo arriba, que en nuestro caso va a venir a ser un picker, y le vamos a decir, ¿sabes qué? Aquí te vas a dibujar custom component, y custom component dice, ya, pero ¿qué pasa con mis propiedades, con las que tengo que recibir? Ahí es donde vienen estos custom props que habíamos recibido acá, y se los vamos a pasar haciendo uso de lo que viene a ser la destructuración de JavaScript, de objetos, y custom props. Lo que hace esto es que cualquier propiedad que esté contenida aquí se la va a pasar acá, a este componente. Y como dije, vamos a tener otra vista más, donde va a tener el style, y un style de, a este llamémosle wrapped component style, o container, perdón, container, y dentro se va a dibujar el wrapped component. Y al de acá le vamos a pasar los wrapped props que habíamos recibido arriba. Bueno, ya tenemos entonces nuestro contenedor para el custom component, nuestro contenedor para el wrapped component. Lo que falta es crear esos estilos que habíamos definido. En este caso es custom component container y custom wrapped component container, que respectivamente van a tener un ancho, digamos. Y aquí viene la parte interesante, ¿no? Aquí vamos a definir que del padre, este custom component solamente tiene que ocupar un 25%. Porque hemos visto que nuestro picker va a ser así, chiquito nada más, para acá. Definiendo eso, la altura tiene que ser la misma, 40. Y aquí hay una propiedad interesante que es stretch. Cuando se define stretch, los componentes se alargan a lo largo de la vista del view, dependiendo del padre. Entonces, si le ponemos stretch acá, todos sus componentes hijos también se van a adaptar al espacio que tengan dentro de su contenedor. Esto lo hacemos para que pues no ocurra que este componente así de largo que está se dibuje al lado de aquí abajo y resulte saliendo fuera de este contenedor. Entonces utilizamos la propiedad de stretch y vamos a ver que no sucede eso. Igualmente en el siguiente estilo de wrapped component, vamos a ponerle un width y vamos a decirle que sea del 75% restante, y llegamos a los 100% del ancho. La altura igual va a ser 40 y igual align items y vamos a ponerle stretch. Teniendo eso, entonces podríamos decir que esto de acá nos va a retornar un componente el cual pues podemos dibujarlo. View no está definido, gracias a ese lint. Tenemos que siempre importar todos los componentes, pues vamos a usar view. Ahí está. Está quejándose de que no he definido los prop types y vamos a hacerle caso. Vamos a definirlo acá como static prop type y vamos a decirle custom props es any, okay, puede ser cualquiera. Ya está. Tenemos nuestro custom input with right button. Lo único que nos falta es pues nada en realidad. Vamos a ir a nuestra pantalla y vamos a dibujar este mismo componente, pero le vamos a pasar el picker. Entonces vamos haciendo el picker mejor antes que nada para tenerlo ya listo y nada más utilizarlo al final de todo. Para ello
Vamos a crearlo también dentro de input porque picker es una interacción del usuario y pues es una entrada, es un input. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí adentro y le voy a llamar simple picker. Este simple picker va a ser un picker que nos provee ya React nativo, ¿ok? No necesitamos crearlo desde cero ni nada, aunque podríamos. Y vamos haciendo lo que siempre hacemos, importar React desde React component y vamos a importar para los estilos style sheet y el componente que nos provee React Native es picker y vamos a importar un view también que va a ser un contenedor que vamos a tener ahí. Vamos a definir entonces la clase simple picker que extiende al componente de React, renderiza y retorna cierta cantidad de JSX, lo exportamos, ya está. Ahora, este tiene que ser necesariamente un componente así, una clase, un componente stateful, pues necesita saber, conocer su estado actual en el sentido de cuál es la opción que está seleccionada. Al ser un picker puede ser opción A, B, C hasta la Z. En el caso de Interbank las opciones son, me parece, DNI, carnet, libreta electoral y algún otro número más que no recuerdo ahorita. Entonces vamos a definir un estado inicial y le voy a decir que el tipo de documento con document type es DNI por defecto. Y vamos a utilizar acá en el JSX que debemos retornar este view y este picker que hemos importado. Entonces el view va a ser nuestro container y dentro va a haber un picker. Hasta ahí todo perfecto. El view va a tener un estilo de styles.container, lo voy a llamar, o picker container. Picker container. Y el picker también va a tener un estilo que va a ser styles picker. Y este picker dentro debería tener opciones. Esas opciones se definen con picker item y se escribe ahí. Pero si nosotros queremos personalizar cuáles son las opciones que deben entrar a este picker, entonces lo que vamos a hacer es definir un método aquí local para renderizar la data que nos pasen a este componente. Entonces este simple picker no va a estar ahí hardcodeado, no va a estar en duro. Vamos a poder modificar las opciones cada vez que lo queramos usar. A este método le voy a llamar render picker items. Y lo que va a hacer es decirme, voy a recibir cierta data de las propiedades que le pasan a esta clase. Y digo, claro, cuando le pasen data, ¿no? Cuando no, no va a dibujar nada. Entonces, cuando no haya data, no retorno nada. Si es que hay data, entonces retorno esa data que voy a asumir que tiene que ser un array. Y le voy a decir que lo voy a mapear a estos elementos de acá, que viene a ser pues un picker item. Lo que habíamos dibujado abajo, picker item, y con sus respectivas propiedades. Este picker item, como elemento React nativo, tiene la propiedad de label y tiene la propiedad del value. Y voy a asumir que en esa data que le voy a pasar tengo que tener un label y un value. Entonces voy a decir item.value y la propiedad label de item. Perdón. Así, la propiedad label de item. Y también en React, cualquier cosa que se maneje con arrays debe tener un key que tiene que ser único. Para este caso, todas las opciones son únicas, así que voy a ponerle de key item value o label en todo caso. Listo. Tenemos esto de acá. Lo que faltaría es, en vez de renderizar este ítem acá, vamos a decirle this y render picker items, que va a renderizar todos los picker items que nos hayan pasado en la propiedad data. Vamos a crear nuestros estilos. Teníamos en lo que viene a ser el picker container, teníamos el picker, y me parece que esos son los dos únicos estilos que teníamos. Para el picker container
voy a decirle que su altura tiene que ser 40, y eso es cierto para que coincida con la altura del input que va a ir a su derecha, pero además va a tener un borde abajo, como hemos visto en la aplicación de Interbank, de Stylesheet Hairline. Stylesheet Hairline es un método, es una propiedad muy conveniente porque dependiendo del dispositivo y de la resolución devuelve un grosor específico. Y ese grosor se mantiene a lo largo de las plataformas, mientras que si utilizara, por ejemplo, un píxel, este píxel se puede mirar diferente en un teléfono que en otro, dependiendo de la densidad, etc. Entonces, a veces es conveniente utilizar stylesheet.hairline width y a veces no, ¿no? Porque si quiero que esté grueso el borde, de repente utilizo simplemente píxeles, o de contrario tenía que multiplicar así, por ejemplo. Entonces lo dejamos en Stylesheet Hairline Width, y el color que va a tener esto, color, va a ser un gris, ¿no? Un gris que ya lo habíamos utilizado antes y que es pues BD. Recuerden que en hexadecimal los colores, siempre que tengan las mismas cifras de 2 en 2, va a ser un gris, ¿no? Sea lo que sea que le pongan, si es A1, 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 siempre es un gris, alguna escala de gris. En este caso BD da un gris también. El estilo del picker va a ser que ocupe toda la altura que pueda. Teniendo eso, lo único que nos quedaría es probarlo, y una cosa más. Hemos definido un estado, pero aún nos falta hacer que este componente dependa de ese estado. Para eso, Picker también tiene ciertas funciones, ciertos eventos, como por ejemplo Selected Value. Perdón, este no, este es el valor. El evento es onValueChange. OnValueChange, este es el evento. Y vamos a pasarle a una función, ok, voy a ponerle thisHandle value change. Vamos a llamarle acá handle value change. Y handle value change va a recibir un evento, el valor, perdón, del ítem que se acaba de seleccionar, que en este caso es item value. Y entonces en handle value change voy a decirle que una vez que cambie el estado, voy a actualizar mi estado del componente y voy a decir que el document type es item value, ¿okay? Entonces ya no será DNI, sino cuando cambie será carnet electoral o cualquier otro. Bien, tenemos eso, pero igual que con los inputs de texto, el hacer que cambie el estado solamente no es suficiente. El valor de este componente tiene que depender de ese estado. Por lo tanto, selected value, que es la propiedad que define qué valor tiene el picker, va a depender de this state y su propiedad document type. Y allí habremos terminado. Simplemente vamos a agregar los prop types aquí para que deje de quejarse el linter. Prop type, y voy a decirle que data va a ser un array, y vamos a importar los prop types. Prop types desde prop types. Ponerle sitio esto porque deje de quejarse el linter. Y ya está, tenemos nuestro picker. Este picker también lo vamos a exportar de acá. Simple picker, y lo vamos a exportar. Simple picker. Ahora sí, vamos a nuestra pantalla de login que habíamos estado, y vamos a importar el custom input with write button from components input custom input with write button, y vamos a importar el picker que viene de
input. Entonces aquí tiene que estar simple picker. Ahí está. Lo que vamos a hacer entonces es hacer uso de esta función que habíamos creado antes. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a definir una constante que le voy a llamar custom input. Y le voy a decir que esto va a ser igual a custom input with right button. Y le voy a pasar los parámetros. El wrapped component va a ser input with right button. Y el componente personalizado, el custom, va a ser el simple picker. Así es que este custom input se vuelve un componente el cual yo puedo utilizarlo acá. Y puedo pasarle las propiedades que yo había definido antes que iba a tener, que viene a ser custom props y cualquier otra propiedad que yo le esté pasando a ese componente. Entonces, recuerden que nuestro simple picker requiere que nosotros pasemos la data. Este componente sigue teniendo los mismos propiedades que tenía el input with right button. Por eso podemos utilizar placeholder, que en este caso es número de documento, el siguiente input. Y tiene el que habíamos definido nosotros, que es custom props. Ahora, custom props le especificamos que podía ser cualquiera. En este caso es un objeto de propiedades que tiene la data, que viene a ser los elementos del input. Y tiene objetos dentro, que es label, en este caso era DNI, value, DNI, tiene el label carnet electoral, creo que era este, no estoy seguro, o pasaporte. Vamos a mirar acá, lo que pasa es que se ha bloqueado la bendita aplicación de Interbank acá, sin opción a... ok, bastaba con presionar eso. Era DNI, pasaporte y carnet electoral, creo. Entonces, value, pasaporte y label CE, value CE. Simple. Ahora, hay algo importante que vamos a ver en un momento. Vamos a guardar esto y a ver qué pasa. Vamos a nuestra aplicación. Ay, esta no es. Vamos a cerrarla. Acá. Error, border bottom width no es un estilo válido. A ver, esto es en picker container. Picker container border bottom width, claro, porque aquí hay una mayúscula, es minúscula. Ahí está. Vamos a ver por qué es que se ha descuadrado para este lado de la izquierda. Y para hacer eso vamos a ir a lo más inmediato, que es su padre, que viene a ser card with actions. A ver, card content es esta parte blanca donde está contenido. Vamos a ver qué podemos hacer para realinearlo, ¿no? Porque no se supone que debiera pasar eso. Bueno, en primer lugar, en card content hemos debido especificar explícitamente que queremos que sea columna. Es decir, que flex direction tiene que ser column. Aquí también hemos tenido que poner la propiedad de stretch que habíamos utilizado antes, que como les dije era para que se expanda al tamaño de la vista de su padre y que se extienda a todos sus hijos. Entonces aquí teníamos align item center, ya no va a ser eso, va a ser align items stretch. Voy a decirle que empiece en el inicio del contenedor, que se utiliza con justify content flex start. Y voy a ponerle un padding vertical que va a ser pues de digamos un 2% y un padding horizontal que va a ser también de un 2 o 4%, digamos. Siempre es cuestión de ir probando. Padding vertical ya lo tenía acá, se lo quito y actualizamos. Y vemos que se ha descuadrado más. Y esto es porque cuando se utiliza la propiedad stretch, los hijos no deben tener un width especificado para que pueda hacer efecto. En este caso, el input with right button, que viene a ser este, tiene un width del 90%, por lo cual stretch no está haciendo efecto. Si lo removemos y actualizamos, vamos a ver que ocupa la totalidad
del espacio que debería haber ocupado, y ya tenemos nuestra interfaz. Ahora ya me estaba adelantando al momento de utilizar placeholder aquí, y resulta que nunca lo hemos especificado que placeholder sea variable. Como ves, hemos especificado número de documento aquí y número de tarjeta acá. Sin embargo, en ambos sale número de tarjeta, y esto es porque está en duro, digamos, entre comillas. Entonces, eso se cambia muy fácil. Solamente vamos a ir a nuestro método render, y aquí vamos a decir que vamos a extraer el placeholder desde las propiedades que se están pasando a esta clase, y en vez de ponerlo en duro número de tarjeta, voy a decirle pásale placeholder. Y placeholder también tenemos que validarlo en las propiedades, en los prop types. Como buena práctica, ya les he dicho, no es obligatorio. Y para decirle qué tipo es, ¿no? En este caso, el placeholder viene a ser de tipo string. Entonces vamos a definirlo dentro de esta clase como una propiedad estática, prop types. Y voy a decirle que placeholder es un string, prop types string. Actualizamos y ahora sí funciona, ¿no? Número de tarjeta, número de documento, DNI, pasaporte, carnet electoral. ¿Okay? ¿Se ve cortado aquí? Sí, es cierto. Como se ve cortado en la aplicación original también. DNI, pasaporte se ve cortado, carnet electoral no se ve, pero DNI sí se ve cortado. Entonces, en nuestro custom component que habíamos creado, habíamos dicho que esto tenía que ocupar el 100%. Entonces, ¿por qué es que se está acortando más acá? Es que en el call with action nosotros habíamos puesto un padding horizontal de un 4%, que en este caso podríamos de pronto reducirlo a menos, a ver si se extiende más. Y creo que con 2% era suficiente. Le estoy poniendo acá el 2%, no, aquí está, este es del ancho, a ver, de repente era del ancho, sí, claro, era del ancho, width, 4% del ancho, padding horizontal, 2% del alto, padding vertical. Y ya tenemos que no se corta en DNI, pero sí se va a cortar en pasaporte, al ser una palabra grande. Y carnet electoral. Lo que nos falta ahora es el título de este prompt, de este diálogo que está surgiendo acá. Pues en la aplicación de Interbank surge este anuncio cuando este título selecciona tipo de documento al momento que se abre este diálogo. Para hacer eso, vamos a utilizar una propiedad que le vamos a pasar al simple picker para decirle cuál es el título que tiene que tener o que debe tener ese diálogo. Entonces vamos a hacer eso ahorita en el método render. Vamos a decirle que en sus propiedades le voy a pasar una propiedad que se llama prompt, y esa propiedad que se llama prompt se la vamos a pasar a este componente picker, y ese va a ser el título del mensaje que se muestre. Vamos a definir ese prompt como un string, ok, y vamos a pasarlo donde lo estamos utilizando, y donde lo estamos utilizando es aquí en el login screen. En los mismos custom props que le estamos pasando, voy a decirle que el prompt es selecciona un documento. ¿O cuál era el título? Vamos poniéndole uno similar. Selecciona tipo de documento. Tipo de documento. Regresamos a nuestra aplicación. Ahí está, selecciona tipo de documento. Bien, tenemos esa parte. Seguimos con el input que sigue, que viene a ser el input con botones tanto a la izquierda como a la derecha, como habíamos explicado al inicio. Entonces este input se va a llamar input with left and right button. Medio complejo, ¿no? Importamos lo de siempre, React, componente de React. Vamos a importar los prop types de una vez por si acaso vayamos a usarlo. Y vamos a importar todos los componentes que vamos a utilizar acá. Vamos a utilizar vistas, vamos a utilizar style sheet, text input,
porque eso va a ir al centro, vamos a utilizar texto y vamos a utilizar botones. Y todo esto va a venir desde React Native. Lo que vamos a utilizar también son iconos, así que voy a importar el Ion Icon desde React Native Vector Icons, Ion Icons. Y también voy a utilizar iconos de Font Awesome. También lo traigo de React Native Vector Icons, Font Awesome. Y voy a crear de una vez mis estilos, o bueno, el placeholder de los estilos. Style Sheet, Create. Ahí está, vacío todavía. Y lo que sigue viene a ser la clase, ¿no? El input with left and right button, que extiende a componente de React. Tiene su método render y retorna cierta cantidad de JSX. Exportamos. Ya está, toda nuestra plantilla inicial creada, por decirlo así. Bueno, vamos entonces empezando. De hecho, que como en todos los inputs que hemos venido haciendo, va a haber un container. Por lo tanto, vamos a tener un estilo de container y vamos a tener un view que va a hacer las veces de container. Y este view va a tener el estilo de styles container. Lo adivinaron. Styles container. Muy bien, este va a ser nuestro container y vamos a definir qué comportamiento va a tener este view, este container. En primer lugar, el flex direction tiene que ser raw. Pues los componentes tienen que alinearse uno después del otro, del mismo modo que se alinearon aquí el DNI con el input de número de documento. Segundo, la altura tiene que ser similar a la que hemos estado usando, que es 40. Los items que van a estar adentro van a estar alineados centralmente de forma vertical, y de la forma horizontal con flex justify content vamos a decirle que se apilen desde el inicio del container, que es flex start, la propiedad. Y como no queremos que el contenido se extienda hacia los costados, o sea hacia los bordes, va a deber tener un padding horizontal de unos 10 o 20, pongámosle 10, y va a tener un borde, obviamente, un borde, le voy a poner de un píxel, y el color va a ser un gris, que puede ser cualquiera, como hemos visto. Simplemente tenemos que repetir los mismos valores para cada uno de los pares del hexadecimal. Border, este es border bottom, porque solamente es abajo, border bottom. Y sin más, vamos a guardar ahí y vamos a probar a importarlo a ver qué tal se ve. Antes vamos a primero exportarlo desde acá. Entonces vamos a importar input with left and right button desde input with left and right button, y lo exportamos. Y lo utilizamos en lo que viene a ser el login screen, de la misma forma que hemos venido utilizando cada uno de estos componentes. Primero importándolo y luego utilizándolo. Input with left and right button, ahí está. Simplemente lo ponemos acá. Input with left and right button. Actualizamos y ahí está. ¿Ok? Este va a ser nuestro nuevo container. Aquí es que va a ir todo este contenido que pues se ve en este input de acá. Este iconito de información azul, este text input y este otro iconito, o label, mejor dicho. Entonces regresamos a nuestra aplicación y empecemos. Dentro de este view, que ya hemos definido cuál va a ser su comportamiento, va a venir un botón en primer lugar, ¿verdad? Ese botón azulito que vimos. Entonces vamos a utilizar Touchable Opacity. Y este Touchable Opacity dentro va a tener un icono, que es justamente ese iconito de información que vimos ahí. Y
para obtener ese iconito de información, nosotros vamos a utilizar una propiedad que la vamos a pasar a esta clase. ¿Por qué una propiedad? Porque queremos que este input sea reusable, que sea dinámico. Esto es lo que ofrece y lo que se promociona en React. Entonces nuestros componentes siempre tienen que tratar de ser lo más reusables posible. Y para ello hay que evitar hardcodear o poner en duro la data que va a utilizar. Entonces, antes de seguir, vamos a más o menos definir cuáles son ciertas propiedades, ciertas propiedades que van a ser pasadas hacia esta clase y de las cuales van a depender los valores, colores, iconos que vaya a tener dentro. Entonces vamos haciendo eso. Voy a decirle que lo voy a obtener de las propiedades. Esto es acá adentro. Y empecemos. Primero, digamos, voy a requerir el icono del lado izquierdo. Entonces voy a llamarle left icon name. Voy a decirle, este va a ser el nombre, o sea, lo que va a ir aquí en name del ion icon va a ser left icon name, ¿ok? Pero aparte del name, necesito un tamaño y necesito un color. Y para eso también vamos a utilizar esta misma nomenclatura y voy a decirle left icon size, left icon color. Y respectivamente vamos a ponerle acá left icon size y left icon color. Ya está, ya hemos hecho dinámica esta primera parte. Para probarlo, vamos resolviendo primero lo que siempre se queja el linter, que es de definir las propiedades. Para decirle que left icon name es un string, que left icon size es un número, y que left icon color también es un string. ¿Okay? Vamos a donde lo estamos utilizando, que es aquí, y vamos a pasarle esas propiedades que acabamos de definir. Left icon name, para este caso tiene que ser ese iconito de información, que como les dije lo pueden buscar en la misma página de React Native Vector Icons. Yo ya lo tengo por aquí escrito, así que ahorita lo pongo. El nombre es... ¿dónde está? El nombre es iOS Information Circle Outline. Súper largo. iOS Information Circle Outline. Left icon size también había. En este caso va a ser, como lo pusimos los otros, me parece que era el valor 30. Y va a tener un left icon color, que también lo vamos a definir, que va a ser este azul que ya habíamos usado aquí arriba, que lo tenemos por aquí convenientemente guardado, y lo definimos ahí. Entonces si actualizamos, ya está, ok, ahí está nuestro botón de información súper personalizable. Si nosotros cambiamos este iOS Information Circle Outline de repente a iOS Mail Outline y actualizamos, ahí está, ¿no? Entonces, bien dinámico, muy reusable, es lo que debemos siempre hacer. Sigamos, basta de cháchara. Vamos a definir más propiedades que esta clase va a recibir, ¿no? Después de que viene este botoncito azul de información, bueno, vamos a regresar a donde estaba. Ahí, botoncito circular de información. Viene un input. Y este input no es otra más que es el mismo text input que ya provee React nativo, que ya lo hemos utilizado antes y que hemos visto que tiene muchas propiedades, dentro de las cuales una de las primeras que vamos a setear es underline color Android, que usualmente siempre lo estamos poniendo transparente para que no nos estorbe en el diseño que estamos haciendo, ¿no? Porque puede haber otros diseños donde sí lo necesitemos. Segundo, recibe un placeholder, y este placeholder, como hicimos antes, tiene que ser dinámico. Entonces vamos agregando a nuestras propiedades. Placeholder va a ser un string, y también lo voy a recibir acá, placeholder. Ahí está. ¿Qué más? Tiene un color de placeholder. Acuérdense del input with right button.
Este tenía un placeholder color, que es este de acá, y que justamente lo vamos a copiar, así igualito como está, y lo vamos a pegar acá. Placeholder text color. ¿Qué más? Tiene para definir si es que lo que estamos ingresando es un password o no. ¿Por qué menciono esto? Porque esta parte es para la clave web y si tú escribes, se escribe como password, ¿ok? Y eso también lo vamos a hacer dinámico, pues el text input recibe una propiedad que se llama secure text entry, que puede ser, es un booleano, es un valor booleano y lo vamos a definir acá, ¿no? Yo le voy a poner ya un nombre más, no sé, que más se me apega a mí, que es isPassword, y voy a decirle que es un booleano, prop type bool, y también lo voy a recibir de los props, y eso lo voy a asignar acá. Todo muy configurable. Siguiente, el estilo que va a tener. Styles, input. Y vamos creándolo una vez para que no se nos olvide, aunque esté vacío. Input, ahí está. Está creado, listo para ser usado. Lo siguiente es que al ser un text input, al ser este un componente que maneja estado, y como ya hicimos antes, vamos a tener onChangeText, que nos devuelve a nosotros el texto que ha cambiado y que nos permite a nosotros variar el estado de este, que no hemos definido, por cierto. Vamos a definir el estado de esta clase inicial, que va a ser input value, como ya habíamos visto antes, va a ser nulo. Y cuando cambie el texto le voy a decir this set state, para cambiar ese mismo valor, input value, va a ser igual a este texto que está cambiando. Y del mismo modo, tu valor va a depender del estado que se está cambiando precisamente. Y así es como ya tenemos un componente controlado. El hacer esto nos convierte este componente a un componente controlado donde nosotros manejamos qué sucede con los cambios, qué pasa con los eventos, etc. Entonces, ya tenemos esto, vamos a actualizar. Ahí está, ¿no? Está ahí nuestro input, se ve chiquito, pero no hay problema porque eso todavía nos falta estilarlo. Su estilo era input y vamos a definirle un color que va a ser ese mismo gris que hemos puesto para el placeholder. Los ítems que va a tener adentro se van a alinear desde el inicio. Va a ocupar todo el espacio que pueda con flex 1 y el height va a ser igual a 40. Ahí está. Ok, ya ocupa todo el espacio que puede. Y lo que nos faltaría agregar es ese label verde que aparece al lado derecho. Ese de acá, que te lleva a otra pantalla de olvidé mi clave web. Para ello ese va a ser otro touchable opacity. Ya tenemos nuestro botón, ya tenemos nuestro text input y vamos a definir acá otro touchable opacity que dentro ya no va a tener un icono, sino va a tener un texto. Entonces primero voy a decirle a este touchable opacity que va a tener un estilo al cual le vamos a llamar, digamos, write label container, porque el label en realidad viene adentro, que viene a ser un texto, que también va a tener un estilo, pero que en este caso también va a ser dinámico y le vamos a llamar write label text. Este write label text también lo recibo de mis propiedades y también lo voy a validar en mis prop types, porque va a ser un string. ¿Ok? Entonces tenemos eso. A text también hemos dicho que va a tener un style, y ese style le vamos a llamar styles write label text. Lo que falta también es definir qué sucede cuando se presionan estos botones. Igual también faltaba en el de arriba. ¿Dónde está? Acá está. Faltaba aquí también en el de arriba. Así que vamos a crearlo. Debía llamarse onPress, la propiedad
Y en este caso vamos a hacerle un simple alert. Alert en el caso de arriba es quiero info, y en el caso de abajo es olvidé mi pass. Actualizamos acá, a ver, quiero info. Okay, todavía nos falta el botón de la derecha, pero ahorita llegamos a eso. Vamos a estilar entonces este botón de la derecha con write label container. Write label container va a ser un contenedor por el nombre, que va a tener los estilos de únicamente decirle que los ítems dentro tienen que ir de manera horizontal, y el write label text, que es ya en realidad el label, va a tener un color que es un verde clarito. Si se fijan, es un verde un poquito más claro que los otros tipos de verde que hay dentro de esta aplicación, de la cual nosotros estamos tomando inspiración, y que es más o menos este que yo lo tengo apuntado por aquí, 6ABE29, y va a tener un font size de unos 13. Si actualizamos, deberíamos verlo aquí, y no lo estamos viendo en este momento, y adivinen por qué. Es porque este texto que debería aparecer aquí no está definido. Eso tenemos que definirlo acá en conjunto con las propiedades. 1, el placeholder que habíamos puesto, que en este caso es clave web. La segunda propiedad que agregamos, lo podemos ver aquí arriba, es isPassword. En este caso es cierto, así que le vamos a pasar isPassword para decirle que si tiene que cambiar las letras a los bullets esos. Y finalmente write label text, que en este caso es la olvidaste. Ahí está, olvidé mi pass. Aquí está la clave web, que aparece ya como password. Quiero info y la olvidaste. Lo que falta aquí es definir ese mismo digamos comportamiento que tenían estos símbolos de arriba, que era que cuando escribías algo aparecía este botoncito para eliminarlo. Y para ello vamos a regresar a estos inputs que ya habíamos creado, y vamos a ciertamente copiar, por llamarlo así, algo que ya existe. Sé que es esta función de render delete value button, y la vamos a pegar acá, y vamos a importar lo que falta. Dice que font awesome icon no está definido, y es cierto, porque se llama font awesome, así que le voy a llamar font awesome icon. Problema resuelto. Y simplemente lo llamo justo antes de dibujar la siguiente etiqueta de la olvidaste, y le digo render delete value button, y vamos a ver cómo se comporta. Aparece, ¿no? Aparece cuando hay valor y desaparece cuando no hay valor, pero el botón no está haciendo nada, y eso es porque estamos obviando una función que estaba definida, que se llamaba handle delete value, que también la podemos copiar de acá, que lo único que hacía era setear el estado de este componente a vacío. Ahí está, ¿okay? Clave web, borramos. Todo perfecto. Siguiente, y porque ya se está alargando mucho esta sesión, es un botón. Este botón, si se dan cuenta, es un botón que tiene una gradiente. Y es un caso muy especial porque React Native de momento no soporta gradientes de forma... simplemente no soporta gradientes actualmente. Entonces se ha creado por alguien que quiso usar gradientes, un módulo nativo que te permite utilizar gradientes, que se llama React Native Linear Gradient, que te permite utilizar gradientes lineales. Y eso los que utilizan npm lo harán con npm install save y dirán React Native Linear Gradient y ya está. O si no, los que utilizan yarn dirán yarn add React Native Linear Gradient, como yo, por ejemplo, que todavía no lo tengo instalado, y empezará a instalarse
Y una vez que termine de instalarse, no se olviden que siempre tenemos que realizar el paso crucial para que funcionen los módulos nativos, que es enlazar ese módulo que acabamos de instalar. Una vez que lo enlaza, ya está listo para ser utilizado dentro de nuestra aplicación. Ahora sí, le damos React Native Run Android de nuevo para que recompile. El build ha fallado. El paquete linear gradient no existe. Ok, ya que salió este error, vamos a aprovechar de ver qué hacer cuando les pasan estos errores. Ya, nos vamos a Java Main Application. Me dice que el paquete no existe. Me pregunto por qué será. Bueno, ya estuve un rato en esto y la aplicación nunca compiló. Y esto probablemente es por algún error en el enlace que se ha hecho. Usualmente estos problemas se resuelven si es que uno se atreve a revisar los archivos de la aplicación del proyecto Android que se genera React Native, y que en este caso se encuentran en la configuración de build Gradle. Ok, y como vemos aquí en las dependencias solamente está compilando lo que viene a ser React Native Vector Icons. Sin embargo, aquí nosotros deberíamos ver otro igual con el nombre de React Native Linear Gradient, que no está, así que lo ponemos manualmente. Y una vez que lo ponemos manualmente, probamos con toda la fe del mundo a recompilar. Y por precaución vamos a hacer una limpieza antes de todo lo que ya compiló React Native, y volvemos a ejecutar React Native Run Android y a ver si esta vez da, ¿no? React Native Run Android. Y compiló, veremos, ahí está, terminó de compilar y levantó, ahí está. Eso era el problema había sido ese proyecto que no se había incluido. Bueno, estábamos definiendo cómo se iba a comportar nuestro gradient button. Entonces voy a definirlo. Const gradient button va a ser igual a una función que exporta cierta cantidad de JSX, para lo cual vamos a importar los más básicos que hay, view, text, y en este caso también vamos a utilizar lo que es el touchable opacity para la funcionalidad de el evento onClick, y todo esto viene desde React nativo. Aquí exportamos un view que viene a ser el container, como lo hacemos usualmente, y que va a estar definido en styles container, y que lo vamos a crear justo ahora. Styles va a ser igual a, vamos a importar style sheet, y esto va a ser style sheet create container. Ya está. Este container tiene cierto estilo, ¿no? Que para el caso del botón, el container vamos a hacer que ocupe todo este espacio que queda acá, ya, pero que el botón quede justo en el centro. Entonces, para eso vamos a darle align items center. Ojo que estoy hablando del container, no de este botón, sino del container donde se va a dibujar este botón. Entonces, para el container del botón le vamos a decir la propiedad align self, que se alinee al centro, que los ítems que se encuentren dentro, o sea, el texto que va a venir aquí adentro, que por el momento le voy a poner ingresar, align item center, justify content center, que hemos visto que era para centrar todo, y vamos a tener el height que coincida con todo lo que hemos venido haciendo hasta ahorita. Siendo así, lo exportamos, y ya que está acá, también lo vamos a exportar desde acá
gradient button y lo exportamos desde acá, gradient button. Y luego vamos a nuestro screen donde lo hemos estado utilizando y lo importamos desde no hemos importado nada de button, así que lo vamos a importar justo ahorita. Import gradient button from components button y lo vamos a poner justo debajo del input with left and right button, gradient button, cerramos y guardamos y actualizamos. Ahí está, ingresar. Por el momento solamente sale eso. Ahora, la parte para la cual nosotros habíamos importado lo que viene a ser el React Native Linear Gradient era porque en este Gradient Button vamos a reemplazar este view con el Linear Gradient que te provee este paquete. Entonces, para hacer eso, primero vamos a importar Linear Gradient from React Native Linear Gradient. Y con toda la libertad podemos reemplazar este view con un Linear Gradient. Ahora, este linear Gradient funciona también como los Linear Gradient que existen en SVG, ¿no? Tiene lo que viene a ser un origen en X y en Y y un final en X y en Y. Ubicaciones que vendrían a ser los stops de SVG para saber en qué lugares terminan y empiezan los colores, y también recibe un array de colores que son los colores que se van a mapear a cada una de esas posiciones. En este caso, los colores los podemos obtener del mismo botón de interbank que está acá, que ya los he marcado antes, ya los tengo por aquí anotados, y los vamos a definir así. Con la propiedad colors de linear gradient vamos a tener tres valores, que es este clarito, este verde claro de acá es el del lado izquierdo, el que sigue es el color más o menos intermedio que está por acá, y el otro es el color final del fondo más oscuro, ¿no? Entonces hasta ahí estarían definidos los colores, y la propiedad que seguiría vendría a ser definir las posiciones en las que se van a ubicar esos colores precisamente, que en este caso se pasa con la propiedad de locations. Y locations es un array de posiciones en las cuales, mejor dicho, de stops, donde van a pasar estos colores de la gradiente. En este caso yo lo he definido como que el primero va a ser hasta 0.2, que vendría a ser 20%, 0.5 y 1. Lo que faltaría definir nada más es dónde empieza y dónde termina. Entonces sería start, este sí es un objeto que recibe la propiedad de x, en este caso es x00 y y1.0, y end, que viene a ser donde termina, que en este caso lo he definido como x1 y y0. Y vemos que ya hemos obtenido la gradiente que habíamos especificado, ¿no? Pero necesitamos que sea con un radio en los bordes, y para ello nos falta especificar un estilo no aquí. Acá tenemos que especificar el resto de las propiedades que debe tener el botón como tal, ¿no? Ahora, hay algo importante, y es que esto de adentro es el botón como tal, por lo tanto, su estilo se va a llamar button, y va a estar envuelto dentro de un touchable opacity para permitir que cuando se haga clic en cualquiera de las áreas de esa gradiente, pues se ejecute la acción. Entonces este touchable opacity es el que recibe styles container, que es el que habíamos definido acá, y vamos a definir otro estilo más, que es el estilo button, y este estilo button va a tener también el mismo height de 40. Vamos a alinear todos sus componentes hacia el centro con align items y justify content, y vamos a definirle su radio de borde, border radius, vamos a decirle que sea 10 y que ocupe todo. Vamos a ver acá, unexpected token. ¿Por qué? Ah, claro.
Esto tiene que ir entre comillas. Ahí está, ya está más o menos tomando forma. Lo que nos falta es definir el estilo del label que se encuentra dentro. Le voy a llamar label simplemente a su estilo. Y digamos que va a tener un font size de 11 y un color blanco. Siendo así, a este texto le aplicamos el estilo styles label, actualizamos y ahí está, ¿no? Ingresar. Touchable opacity también va a necesitar un evento onPress, y como otros componentes, ese evento onPress va a ser pasado como propiedades aquí. Entonces, dentro de otras propiedades va a estar la etiqueta del botón, que la vamos a llamar button label, el evento que onPress para el botón, la altura y el ancho para este botón. La altura y el ancho lo vamos a modificar rápidamente, obteniendo en primer lugar el estilo del container de la siguiente forma: size container, y le digo container style. A ese container style agrégale y sobrescribe la altura y el ancho en porcentaje, y en este caso va a ser el width con porcentaje utilizando el template strings de JavaScript. Y en vez de utilizar styles container, utilizo container style, y aquí el evento onPress va a ser ese onPress que está pasando como propiedades, onPress, y esta etiqueta que se encuentra abajo va a ser button label. Ya está, y donde lo estamos utilizando vamos a definir justo esas propiedades. Vamos a empezar con el button label, que en este caso va a ser igual porque es simplemente ingresar. El que le sigue venía a ser el onPress. En este caso vamos a decirle que sea una función que diga ingresar. Quiero ingresar. El onPress iba a tener el width y el height. El height va a ser 40 porque tiene que coincidir con lo que hemos estado haciendo antes, y el width vamos a decirle que sea 60% de todo el container donde se encuentra. Actualizamos y ya está nuestro botón. Quiero ingresar. Sin embargo, todavía se encuentra pegado a lo que es esta parte de los otros inputs, y no es precisamente lo que hemos querido. Para eso creo que podríamos agregarle un margen a todo el contenedor del botón, que viene a ser este container de acá, y decirle margin top unos 10 píxeles, de repente unos 15. Ahí está. El font size de repente no era tan chiquito. Ahí ya está. Ingresar. Tenemos nuestra interfaz de login terminada. Hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por mirar. Comenten, suscríbanse y compártanlo.